¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Didáctica Extraescolar, donde les presentamos en esta ocasión tres formas básicas de adquirir los objetos que nos circundan. Y bueno, pues en esta ocasión además comento que tiene otro propósito el tutorial, que es contribuir con quienes están estudiando en nuestro taller del náhuatl, auspiciado por el gobierno estatal de Puebla, pero también tiene el objeto de que las y los niños en los procesos educativos sean instruidos en su propia lengua, garantizar lo que el artículo 3 constitucional nos garantiza en materia educativa, pero también en los procesos litigiosos. Hay muchos conciudadanos de nuestra etnia, de nuestra cultura, que están confinados, que están recluidos por no hablar el español. Y bueno, pues si de alguna manera podemos contribuir, seguramente lo hacemos con toda la intención de que se garantice el derecho en los procesos litigiosos. Más adelante estaremos ya subiendo videos de esta naturaleza en materia jurídica. Mientras tanto, nos vamos con este video tutorial que es para quienes están aprendiendo nuestro taller del náhuatl básico, y pues para todos ustedes que están siguiendo este canal. Suscríbanse, además suscríbanse, denle like, compartan. Esto es para ustedes con mucho afecto. Veamos. Ejercicio lingüístico de las tres formas de adquirir. La primera forma es véndeme. Lo haremos a través de esta estructura: el saludo, el verbo, el numeral y el sustantivo. Como vemos, hay una forma de pedirlo en singular, y es pedírselo a alguien que está vendiendo por sí solo, una sola persona. Lo saludamos dependiendo de los tiempos, si es en la mañana, si es en la tarde o en la noche. En este caso es en la mañana y se dice tlagatzi. El verbo es nechnamaquilti. Numeral chignawi, 9, y el sustantivo acali tlaoli. Vamos a poner la traducción más adelante, mientras veamos cómo se dice en plural. El saludo es tlagatzitzi cuando hay dos personas o más. Nechnamaquiltica, la diferencia es en el sufijo, en el sufijo que vemos aquí, que es K, la terminación K, que es lo que hace que se pluralice el verbo. Y además el numeral chicuelli, que es 9, y tishocome, guayabas. El singular, pero ahora con reverencia, en tratándose de una persona adulta o de una autoridad también. Cuando está sola le decimos tlagatzi, nechnamaquiltitzino. Esta es la reverencia, esto es lo que hace la diferencia. Este sufijo es importante en el náhuatl. Seki, algunos, es indeterminado, algunos chayotes, ayome. Perdón, me regreso un poquito. Es calabazas, algunas calabazas. Y ahora vámonos abajo, dice el plural con reverencia. Tlagatzitzi, tlagatzitzi es buenos días con reverencia cuando son dos o más personas, sobre todo adultos o también autoridades. Nechnamaquiltitzinoka, esta es la diferencia entre el nechnamaquiltitzino y nechnamaquiltitzinoka. Esto es lo que hace que se pluralice el verbo. Miak, muchos, cacahuates. Aquí viene la traducción: buenos días, véndeme. Estamos hablando de tú a alguien que le tenemos confianza o que es de nuestra edad o que
hay la forma de platicar con esta persona a través del tuteo. 9 cuartillos de maíz. Buenos días, véndanme. Estamos aquí ya pluralizando, hay 2 personas o más. 8 guayabas. Y aquí es donde decíamos, se dice calabazas. Bueno, buenos días, véndame usted. Algunas el indefinido, algunas calabazas. Y luego, buenos días, véndanme ustedes, pero implícito el respeto hacia las personas adultas, hacia las personas que son de mayor jerarquía, muchos cacahuates. En este ejercicio lingüístico de las 3 formas de adquirir, vamos a ver el verbo regálame. Bajo la misma estructura, saludo, verbo, numeral y sustantivo. Y aquí tenemos el primer ejemplo. En el singular, Teotlaxi, buenas tardes. Nechtokuli, regálame 4 centavos. Nauitomin. Nauitomin es 50 centavos, perdón. Es la unidad más pequeña en el conteo monetario en esta cultura. El plural Teotlaxitzi es el sufijo que hace que se pluralice el saludo hacia las personas. En la primera parte, en la parte de arriba, es a una persona, en el plural de 2 personas o más. Nechtlocolican. Aquí viene el verbo regalar, pero en plural. Y Kashtoli Wanyeyi, 18 tamales en este caso. Ahorita vamos a ver la traducción. Singular con reverencia, es decir, a una persona adulta o a una persona con jerarquía o con autoridad. Nechokolitzino, este es el sufijo que hace que denotemos el respeto que se le tiene a la persona. Setzontli, 400 pavatlame, esto es una hoja en la región, en otras regiones y en otras culturas serán diferentes, pero para el caso de los nahuas en la región de la Sierra Norte de Puebla se usa mucho una hoja ancha llamada papatla, que es para envoltorio de los tamales. Plural con reverencia, Teotlaxitzi, es lo que denota el respeto y la pluralidad de las personas. En Nechtlocolitzinoca tenemos también sufijo, que es muy importante porque es lo que hace que se pluralice el verbo regalar. Maculpali, 5 veces 20. Cacahuame, Guanacame, que es gallinas. Entonces vamos a ver la traducción, de qué se trata. Buenas tardes, regálame 50 centavos. 50 centavos. En el segundo ejemplo, buenas tardes, regálenme 18 tamales. Y estamos aquí ya viendo que es plural. Regálenme, en el verbo se denota la pluralidad. Y bueno, pues ahí está cómo hacemos el plural. En el singular con reverencia, buenas tardes, regáleme usted 400 papatlas. Y en el plural con reverencia vemos que tenemos buenas tardes, regálenme ustedes 100, maculpali 100 gallinas. Y así continuamos con el siguiente trabajo. En este ejercicio lingüístico de las 3 formas de adquirir, préstame es otra manera en que adquirimos los objetos que nos circundan. Pedir prestado, y bajo la misma estructura saludo, verbo, numeral, sustantivo, vamos a ver que tenemos el primer ejemplo singular. Tlayuatzi, buenas noches. Nechtlanefti, estoy hablándole a alguien que le tengo confianza. Estamos en el tuteo. Chepuali Kashtlacuali, es decir, 60 platos de comida.
En el plural vemos que tenemos tlayuhuatzitzi, el sufijo tzitzi, que es lo que hace que se pluralice el saludo, y luego nechtlaneftika, el sufijo ka, hace que se pluralice el verbo, y matlactli guan ome amochme, es decir, 12 libros. Ahorita veremos la traducción. El singular con reverencia, tlayuhuatzi, con respeto, el respeto implícito hacia la persona adulta, a la persona con jerarquía o a la autoridad. Nechtlaneftitzino, porque nos estamos refiriendo a una sola persona. Kashtoli 15 tlashkalme, y bueno, pues está pidiendo prestado en esta oración el sujeto que está hablando 15 tortillas. En el plural con reverencia encontramos que es tlayuhuatzitzi, el saludo buenas noches para 2 o más personas. Nechtlaneftitzinoka, aquí es donde entra el plural del verbo hacia las personas que son 2 o más. Una escoba, tlachpahuasli. Veamos la traducción. Buenas noches, préstame 60 platos de comida. Estamos hablando de un evento grande en donde el restaurantero pide para completar su pedido. Bueno, es un ejemplo. Y bueno, ahí está el siguiente, que es plural. Buenas noches a 2 o más personas, préstenme. En el verbo es donde encontramos la pluralidad de esta acción. 12 libros. En el singular con reverencia, buenas noches, présteme usted. Kashtoli 15, tlashkalme tortillas, 15 tortillas. Bueno, esto pudiera aplicarse tal vez en los reclusorios, donde hay que darles de comer a los reclusos, o también en un restaurante, en la casa misma, con un vecino, etc. Plural con reverencia, tlayuhuatzitzi, nechtlaneftitzinoka, en los sufijos tzitzi está el plural del saludo. En el ka de nechtlaneftitzino y le incluimos ka como sufijo, estamos pluralizando el verbo. Una escoba, y aquí dice de tlachpahuasli, bueno, es una escoba. Creo que la traducción ahí está. Buenas noches, presten ustedes una escoba. Y es así como llegamos al final de este pequeño video. Gracias por visitar Didáctica Extraescolar, un canal dedicado al fortalecimiento del aprendizaje. Y bueno, pues lo que tratamos es de contribuir al desarrollo de competencias, en este caso lingüísticas. 3 formas de adquirir en náhuatl: el véndeme, regálame y préstame. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Yo espero que les haya servido este tutorial. Agradezco mucho que ustedes estén suscribiendo a este canal. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.